14, apostasía de Salomón y dificultades. ¿Sí? Bueno, una breve introducción. A través de la historia, como todo reino, siempre hubo un punto de inflexión donde cada reino cayó por un tema en especial, y no es esta la excepción. Siempre hay un patrón que se repite de que cada reino cae por algo. Y a pesar de que Salomón tuvo toda la sabiduría que Dios le dio, acabamos de ver todo lo que hizo con la reina de Saba, cómo le respondió todas sus preguntas. A pesar de todo eso, tuvo una debilidad que lo llevó a caer. Y su debilidad fue que, bueno, antes de eso, él estaba casado con la hija de Faraón, ¿no? Pero él no se conformó con eso y tomó por mujeres a 700 reinas extranjeras y 300 concubinas. O sea, 1000. 1000 mujeres. Esa era su debilidad. Esa era su debilidad. Me parece. Creo que era su debilidad. No me quedó clara la debilidad. ¿Cuál era? Bueno, era el desorden, la inmoralidad, esa era su debilidad. Lo mismo pasó con el reino de Roma y muchos reinos más que cayeron. De hecho, el reino de David también se podría decir que cayó por eso, ¿no? Bueno, dice que estas mujeres eran de pueblos que a Dios no le agradaba, pueblos idólatras. Si hubieran sido mujeres de Israel, ¿estarían bien? Sí, estaría bien. Aunque sean 1000. Sí, aunque sea bien. No había problema con eso. Mira. El tema era que Dios temía de que el corazón de Faraón se incline a otros dioses. Por eso era que Dios no le permitía que él se juntase con esas mujeres. El corazón de Salomón. Claro. Y a consecuencia de eso, todo el pueblo iba a caer en lo mismo. Entonces dice de que Salomón, cuando fue anciano, las mujeres quisieron levantar altares para sus dioses, y que Salomón en su debilidad los dejó. Entonces hacían altares para Astoret, que Astoret es una diosa llamada la diosa de la fertilidad, ¿no? Ellos, los amonitas, le oraban a esa diosa para tener mayor hijos, ¿no? Y era un sacrificio muy light, la verdad, comparado con otro que vamos a ver. Dice que los niños juntaban maderas, los padres encendían el fuego y las mujeres hacían tortas de celebración religiosa. Todo eso lo dan en ofrenda a esta diosa, a Astoret. Y en la Biblia dice que también hicieron sacrificios para el dios Moloch. El dios Moloch, dice la Biblia, que es un dios abominable, ¿no? Que directamente agarraban a sus hijos, los tiraban, y a las mujeres vírgenes también. Ese era el sacrificio. Seguramente los vieron en capítulos anteriores, ¿no? Entonces Dios le dijo a Salomón de que a causa de esto, él iba a dividir el reino y que él no iba a ser más rey. ¿Sí? Que su siervo, que vamos a ver más adelante, iba a ser el nuevo rey, y que su hijo lo precedería, pero que el reino se dividiría cuando su hijo sea rey. O sea, que lo dejaría a él terminar su reinato, ¿no? Cuando venga su hijo y tome su lugar, ahí sería que el pueblo se iba a dividir. ¿Sí? Entonces, Salomón se quedó con eso. Y así fue como Dios lo quiso. Y además dijo de que su hijo solamente se quedaría con una sola tribu, que era, no sé si ustedes se hacían una pregunta, como que había una tribu que eran como los preferidos de Dios, ¿no? Que no hacían los trabajos duros. Bueno, ese va a ser la tribu con la cual se va a quedar el hijo, ¿sí? Entonces dijo Dios de que a causa de eso iba a ser de que otras personas sean adversarios de Salomón a causa de su pecado, de su idolatría. Entonces tenemos a Hadad, que es una edomita, y que seguramente, porque yo no estuve, ¿no? Anteriormente hubo una guerra hacia los edomitas, donde Joab, personaje conocido, y David dice que mataron a todos los edomitas, y
Hadad, que era como de la realeza, él quedó vivo, también quedaron vivos algunos de los generales. Estos pudieron escapar. Dice que David lo mandó a que después de la guerra entierre a todos los muertos de Israel y a que todos los que quedaran medio heridos los maten. Los mataron a todos, pero este Domita quedó vivo. ¿Sí? Se escapó, se presentó ante el faraón, ¿sí? Se llevó a otras personas en el camino y dice que le cayó bien a Faraón y que Faraón le dio como esposa a su cuñada y le dio también tierras y alimentos y lo tuvo como su protegido, digamos, ¿no? Este es uno de los adversarios de Salomón. Después tenemos a otro adversario que es Risón, que también David y Joab habían hecho una guerra anteriormente. A Risón era uno de los arameos, que también era hijo de la realeza de los arameos, y este también, al igual que Hadad, escapó vivo de esa situación, juntó a otros rebeldes con los que se juntó y se convirtió en el rey de Damasco. Y dice la Biblia que estos dos adversarios le causaban dolor de cabeza a Salomón durante todo su reinado. Bueno, ahora vamos acá donde dice Jeroboam se revela. Jeroboam de aquí en adelante va a ser un personaje principal, ¿sí? Pero Jeroboam era un siervo de Salomón que era muy respetado. El pueblo lo tenía en cuenta, el pueblo lo escuchaba, era como un tipo de consulta, un tipo Los consejeros. Un consejero. Y dice que se enojó con Salomón, porque Salomón lo sacó de su trabajo y lo mandó a cuidar a los descendientes de José. Le dijo, encárgate de los descendientes de José, de que hagan bien su trabajo y vigila su casa. Entonces eso le molestó a Jeroboam. ¿Sí? Entonces dice que en una tarde Jeroboam andaba por el campo y se encontró con un profeta, Ahías de Silo. Y este profeta dice que tenía un manto, una capa nueva, que se acercó a Jeroboam y agarró ese manto y lo dividió en 12 pedazos. Y le dijo, así me ha dicho Jehová de que él va a dividir el reino en 12 tribus, como le había dicho Dios antes a Salomón, al principio, ¿no? Y le dijo, tú vas a ser el próximo rey, pero el Señor dejará que Salomón termine su reino, su hijo lo precederá y será ahí cuando yo te haré rey. O sea, el hijo iba a quedar descartado, pero su hijo se iba a quedar con esa tribu. Dios guardaba esa tribu para que quede como testimonio de lo que Dios había hecho con David, que era justamente la tribu de Judá. ¿Sí? ¿Y quién iba a ser el rey entonces? El próximo rey iba a ser Jeroboam. ¿Sí? Y el rey, sí. Bien. Entonces dice que Salomón se enteró de esta profecía y Jeroboam huyó a Egipto y se escondió de él, y fue el rey Sisac el que lo retuvo, ¿no? El que lo protegió, y dijo que no iba a volver a Israel hasta que muera Salomón. Y justamente es lo que pasa después, que muere Salomón a sus... No dice la edad, pero sí dice que gobernó aproximadamente 40 años. Y que los hechos que sucedieron... Murió bastante joven entonces, ¿no? Que los hechos que no se cuentan en este libro están en el libro de Crónicas. Así que es ahí donde vamos a... El de Crónicas, sí. Entonces, muere Salomón y lo precede Roboam, que Roboam es el hijo de Salomón, que es el que iba a ser rey. Entonces vamos a tener en cuenta este nombrecito Roboam,
y Jeroboam. Re parecido. Sí, son bastante parecidos. Parece. A ver, ¿cómo es? Bueno, esta es la parte de Quique. Voy a hacerlo lo mejor. Ahora que puedo. En el hace como él. Me doy un bañito. Bueno, dice que llegó el momento en el que Roboam tenía que ser rey. Y él se presentó ante el pueblo para que el pueblo lo levantase como rey. Pero también fue Jeroboam a presentarse. O sea que Jeroboam también como que decía, tal vez esta sea mi oportunidad, ¿no? Y dice que se le acercó el pueblo y le dijo a Roboam, el hijo de Salomón, de que su padre había sido muy duro con ellos. Estamos hablando de las tribus que trabajaban muy duro, que construían con bronce. Y le dijo, bueno, nosotros queremos seguir sirviéndote, pero quisiera que alivianes un poco el yugo, nuestro trabajo. Entonces él se quedó pensando y le dijo, bueno, lo voy a pensar y vuelvan de acá a 3 días. Roboam fue con los ancianos, con aquellos que habían gobernado con Salomón, con los principales, los consejeros, y les comentó acerca de lo que les dijo el pueblo. Entonces los ancianos dijeron, sí, lo que dice el pueblo está bien, si vos le hablas con mansedumbre y sos bueno con ellos, ellos te van a servir. Pero ¿qué hizo este chico? Fue y también lo consultó con jóvenes como él, con los cuales él se había criado, ¿no? Los que nunca habían agarrado una pala. Y le dijeron, con que eso dijo el pueblo, bueno, ¿sabes qué es lo que tenés que hacer con ellos? Tenés que ponerle más trabajo, tenés que ser más duro, y si tu padre los azotaba con vara, vos lo vas a azotar con látigo y le vas a tirar escorpiones. O sea que tenía que ser más duro, más malo. Entonces pasaron estos 3 días y Roboam se presenta ante el pueblo. Y yo les hago una pregunta. Y también estaba Jeroboam. Les hago una pregunta. ¿Ustedes qué creen que hizo Roboam? ¿A quién hizo caso? ¿A los ancianos o a los jóvenes? Y fue así. Él le dijo al pueblo de que esta vez iba a ser más duro el trabajo y que él iba a ser más duro y que si su padre les daba con una vara, él les iba a dar con un látigo. Entonces el pueblo se enojó. Y es ahí donde se inicia la división de las tribus. Y les dijo, era como que se juntaron las tribus y también estaba la tribu de Judá y les dijeron a los de Judá, como que ustedes siempre están tocados con la varita, ustedes nunca se sacrificaron por nosotros, así que váyanse a sus tiendas. Y ellos también se fueron a sus tiendas, los de las otras tribus. Y llegó el momento en el cual llamaron a Jeroboam, y entre todas esas tribus, que no eran las de Judá ni las de Benjamín, lo proclamaron como rey. A Jeroboam. Entonces Roboam todavía creía de que era rey. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a uno de sus ayudantes a ver cómo andaban las cosas por ahí. ¿Y qué hicieron los de las otras tribus? Mataron a su siervo, y es más, Roboam huyó, casi se muere. Bueno, entonces dice de que al ver esto Roboam quiso hacer una guerra. Entonces juntó a los mejores soldados de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá. Pero llegó un profeta de parte de Dios y le dijo que no estaba bueno que entre hermanos se peleen, sino que intenten hacer la paz y que puedan vivir ellos. Entonces Roboam se quedó con las de la tribu de Benjamín y las de Judá, y Jeroboam se quedó con todo el reino prácticamente. Y era como que Roboam se apartó un poco. Entonces, ¿qué pasa? Que Jeroboam se quedó con el pueblo y empezó a hacer edificaciones. Reedificó Peniel,
y otro lugar más, empezó a adornarlo todo y se dijo a sí mismo, si ellos siguen adorando a Dios, seguramente vayan a Jerusalén a adorarlo ahí y van a volver con Roboam y Roboam los va a tomar nuevamente y van a venir y nos van a matar. Entonces, ¿qué hizo? Idolatría, becerros de oro en lugares santos donde eran dedicados a Dios, en Peniel y en Hadad. Edificó becerros de oro, además tomó lo que es una copia de la Pascua, ¿no? En el 8º mes del año, en los días 15, también anunció una fiesta para que ellos adorasen esos becerros. Entonces él hizo de que todo el pueblo pecara de idolatría hacia Dios. Cuando Dios le había prometido a él de que si le obedecía, su reino iba a ser muy similar a David. Jeroboam. A Jeroboam. Pero no fue así y hizo perder al pueblo. Y eso fue todo el mundo. Qué mal. Saludos, Max.